Bueno, para continuar con los temas de fisiología respiratoria, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es compresión dinámica de la vía aérea, puntos de iguales presiones y volúmenes de cierre. Ahora bien, quiero iniciar recordándoles que durante una expiración la presión transpulmonar siempre va a ser positiva, tanto durante la expiración como al final de la misma. Esta, junto a lo que va a ser la tendencia al colapso de la vía aérea intratorácica por efecto del retroceso elástico que ya conocemos para poderse llevar a cabo la expiración, me van a proporcionar a mí una mayor resistencia de la vía aérea. Es decir, este gas debe vencer una mayor resistencia y debe verse modificado a través del conducto de la vía aérea para poder ser liberado a la atmósfera. Ahora bien, podemos definir compresión dinámica de la vía aérea como la movilización de gas en contra de las fuerzas del colapso de la vía aérea impuestas por el mismo rebote o retroceso elástico del pulmón que ya conocemos. Este gas va a proporcionar en el conducto o en la vía aérea una presión endobronquial, la cual se va a ir modificando. ¿De qué manera? Esta va a ir disminuyendo su porcentaje a nivel de que va saliendo o va pasando a través de la vía aérea. Debemos tomar en cuenta también que pacientes con volúmenes pulmonares muy bajos nos van a proporcionar a nosotros mayor resistencia en la vía aérea, lo que favorece al colapso de la vía aérea con atrapamiento aéreo. Si nosotros tenemos un ejercicio en modo ejemplar, les traje esta gráfica en donde representa a un paciente haciendo una inspiración máxima llegando a su capacidad pulmonar total y manteniendo ese aire dentro del alveolo, es decir, sin inhalar ni exhalar más nada. En este punto, la presión intrapleural va a ser mayor que la subatmosférica, es decir, va a ser más subatmosférica con un valor ejemplar de -30, y la presión intraalveolar va a ser igual a la presión barométrica, es decir, 0, ya que no va a haber ni entrada ni salida de aire a través de este alveolo. Ahora bien, si el paciente hace un esfuerzo expiratorio a partir de esta capacidad pulmonar total, las presiones intrapleurales y las presiones alveolares se van a ver modificadas. ¿De qué manera se van a ver modificadas? Estas van a ser cambiadas o aumentadas en la misma magnitud las dos. Es decir, que la presión intrapleural de -30 va a pasar a +30 y la presión alveolar de 0 va a pasar a +60. Ahora bien, para vencer la resistencia fisiológica que me ejerce la vía aérea, la presión alveolar debe ir disminuyendo progresivamente a nivel de este canal o este conducto intraluminal, de modo tal de que la presión intrapleural se va a mantener constante y la presión alveolar va a ir disminuyendo progresivamente y va a llegar a un punto en que el valor de la presión intraluminal, es decir, la interna, se va a igualar a la presión externa, que va a ser la presión intrapleural. A este mismo valor de presiones o este mismo valor numérico es lo que vamos a determinar o es lo que se conoce como punto de iguales presiones. A partir de este punto de iguales presiones, la presión intraluminal va a ser menor, va a ir disminuyendo progresivamente a nivel intraluminal y me va a ir provocando un fenómeno de compresión dinámica de la vía aérea, como podemos verlo aquí, un fenómeno de compresión dinámica de la vía aérea, ya que la presión externa va a ser muchísimo mayor que la presión interna de la vía aérea. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros hacemos una expiración forzada a partir de capacidad residual funcional? De igual manera, las presiones intrapleurales y alveolares se van a ver modificadas. Entonces aquí de -5 me va a pasar a +30 y la presión intrapleural, y la presión alveolar de 0 me va a pasar a +35. De igual manera, esta presión alveolar debe ir disminuyendo progresivamente a través del conducto intraluminal para poder ser este aire expirado totalmente. Pero ¿qué diferencia aquí? Que en esta expiración forzada el punto de igual presiones va a estar muchísimo más cerca del alveolo. Ustedes pueden notar aquí que está muchísimo más alejado del alveolo y aquí muchísimo más cerca. En este punto de igual presiones, este punto va a estar
en una vía aérea con un buen sostén cartilaginoso, va a estar alejado del alveolo y el fenómeno de compresión dinámica de la vía aérea va a ser poco visible o va a ser poco notado. En cambio aquí, el punto de iguales presiones va a ser muchísimo más cerca del alveolo en una vía aérea con poco sostén cartilaginoso, por lo que me va a dar como consecuencia a mí un segmento de compresión dinámica de la vía aérea muchísimo más largo. Si ven, miren lo largo de este y miren lo largo de este. Ahora bien, como conclusión, nosotros podemos decir que el flujo expiratorio pico va a determinar o nos va a dar un valor de flujo que se inscribe a altos volúmenes pulmonares. Lo hace cuando yo tengo un poco fenómeno de compresión dinámica como es aquí. Es por esto que podemos concluir que a mayores flujos expiratorios, mayor va a ser el flujo que vaya a obtener, y mientras menor sea el volumen de aire expirado, va a generar muchísima mayor compresión dinámica de esta vía aérea, lo que me va a permitir a mí tener unos flujos constantes dentro de la vía aérea. Es por esto que se los puse aquí como resaltado, que podemos decir que a gran volumen pulmonar los flujos van a ser esfuerzos dependientes y a pequeños volúmenes pulmonares los flujos van a ser no dependientes. Ahora bien, ¿qué pasa con el volumen de cierre o qué es el volumen de cierre? Este lo podemos definir como el volumen de gas que excede el volumen residual en el momento del colapso generado por la compresión dinámica de la vía aérea. Pero el volumen de gas del pulmón en este punto va a ser la capacidad de cierre, que la vamos a graficar o la vamos a formular de la siguiente manera. Va a ser el volumen residual más el volumen de cierre. Este volumen de cierre va a depender totalmente de la distancia en la que se encuentre del alveolo. Mientras más cerca esté el punto de iguales presiones del alveolo, va a ser más propenso el paciente a producirse un cierre temprano de la vía aérea, ya que este punto de iguales presiones, como les dije, está en una vía aérea con poco sostén cartilaginoso. Esto pasa en pacientes con obstrucciones de la vía aérea, en pacientes hipóticos, en pacientes fumadores, entre otros. Debemos concluir diciendo que el volumen de cierre se va a expresar como un porcentaje de la capacidad vital y la capacidad de cierre se va a expresar como un porcentaje de la capacidad pulmonar total. Es decir, el volumen de cierre va a tener una magnitud del 10% aproximadamente de la capacidad vital en el adulto, y esta va a ir aumentando de un 25 a un 30% debido a que con la vejez, como ya sabemos, la elasticidad pulmonar va a ir disminuyendo. Y debemos tomar en cuenta que a mayor volumen de cierre vamos a tener o el paciente va a estar más propenso a obstrucción de las pequeñas vías del colapso de las pequeñas vías aéreas.